Dios me le bendiga, mis amados hermanos. Sean todos bienvenidos a este momento que nosotros vamos a compartir. Ustedes, la iglesia de Dios, ustedes son la iglesia, recuerden siempre eso. Ahí donde tú estás, en tu casa, tú eres la iglesia en donde sea que estés. ¿Y sabes qué? La iglesia, según la promesa de nuestro Señor Jesucristo, prevalecerá. Eso es así. Antes de todo quisiera orar, dándole las gracias a nuestro Dios por este maravilloso día que nosotros celebramos la victoria de nuestro Dios sobre la muerte, cuando Él resucitó al tercer día después de haber sido asesinado. Vamos a orar y pedir la santa dirección de su Santo Espíritu hacia su verdad. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Señor y Padre Celestial, te damos las gracias, Dios. Las gracias por ser un Dios bueno. Guíanos, Señor, a nosotros, a pesar de las circunstancias en las que nosotros nos encontramos, a ver tu misericordia y bondad. Guíanos a ver oportunidades para servir a otros también. Ayúdanos, Señor, a reconocer este maravilloso acto que hiciste tú en la cruz para redimirnos de nuestros pecados, para poder darnos, Señor, una esperanza viva a través de tu resurrección, la cual podemos alcanzarla a través de la fe, Señor. Guíanos en esta mañana, Señor, a poder navegar sobre tu palabra y hacerla patente en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos míos, en el día de hoy no vamos a hablar solamente de esta parte de nuestro Señor Jesucristo resucitando de entre los muertos. Bien, vamos a hablar también de lo que sucedió posteriormente a esto, de lo que sucedió cuando Él resucitó de entre los muertos hasta su ascensión, cuando Él subió a los cielos. Este tramo de tiempo donde nuestro Señor Jesucristo habla y enseña a sus discípulos muchas cosas, pero también les manda a hacer cosas. Vamos a hablar un poco de esto, pero primero vamos al relato de Lucas, donde habla de este maravilloso evento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bien, 3 días después de haber sido muerto y sepultado en una tumba y encerrado con una gran piedra, las mujeres ese día de domingo se acercan hacia la tumba y se encuentran con esa sorpresa de que la piedra ha sido removida y que el cuerpo de su Señor no se encontraba dentro de ella. Entonces, en ese momento comienza nuestro texto en Lucas capítulo 24, el verso 4 y 9. Escuchen muy bien, iglesia. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas 2 varones en vestiduras resplandecientes, y estando ellas aterrorizadas e inclinados sus rostros a tierra, ellos les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos cómo os habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y regresando del sepulcro anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eso es impresionante, hermanos míos. Pero hay algo muy importante. Buscar en los lugares equivocados nos ubica en los lugares erróneos. Estas mujeres estaban buscando al que vivía en donde se ponen los muertos. Eso es importantísimo recordar esto. Cuando buscamos en los lugares equivocados,
nos ubicamos en los lugares incorrectos. Estas mujeres estaban perplejas, dice Lucas, ¿bien? Ellas estaban perplejas. La traducción para esa palabra tiene que ver como si estuvieran confundidas o perdidas. En otra forma de traducirlo también es dudosas. Habían dudas. Esta era la condición de estas mujeres al momento que estos dos varones con vestiduras resplandecientes se le aparecen a estas mujeres. Y saben, le hacen una pregunta impresionante, pero seguida de una afirmación aún mucho más maravillosa. Ellos le preguntan a estas mujeres, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Eso es impresionante. No está aquí, afirman ellos, ha resucitado. ¡Wow, iglesia! Esto es asombroso. Estas mujeres, en el momento en que ellos le dicen estas palabras, se acuerdan y salen corriendo rápidamente a decirle a los 11 y a todos los demás. Pero Lucas, por otro lado, habla de ese momento después de que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, venció a la muerte al resucitar de la tumba al tercer día hasta su ascensión. Así que en este tramo Jesús comienza a enseñarle todo lo concerniente al reino de Dios a sus discípulos. Pero también a la pregunta de cuándo era que Él iba a restaurar el reino a Israel, les dice a sus discípulos que no le incumbe a ellos el momento exacto que eso pasará, pero sí que iban a recibir el poder para ser testigos. Oigan bien, para ser testigos desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. Pero que iban y que tenían que esperar ahí en Jerusalén la promesa del Espíritu Santo. Esto es algo asombroso. Escuchen muy bien lo que narra Lucas luego de estas palabras. Lucas 1, 9 al 11 dice: después de haber dicho estas cosas, fue levantado mientras ellos miraban, y una nube les recibió y le ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo, mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones de vestiduras blancas, que les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir. Esto es impresionante. Pero hay ciertas preguntas que quisiera hacer para reflexionar en esto, hermanos míos. ¿Por qué me quedo yo perplejo o siento duda ante algo que Dios me ha dicho que pasará? Bien, piensen en esto. ¿Por qué siento yo o me quedo perplejo o siento dudas cuando Dios me ha dicho algo que sucederá? Bien, tales como esas mujeres que ya también se le había dicho que iba a resucitar de entre los muertos al tercer día, que tenía que ser crucificado, y estas mujeres estaban perplejas por estas cosas que habían sucedido. Pero, hermanos míos, ¿por qué estoy? Eso es otra pregunta reflexiva. ¿Por qué estoy donde estoy si mi Señor me ha dicho que esté en otro lugar? Bien, hermanos, si realmente nuestro Señor Jesucristo volverá como estos discípulos le vieron ir, estamos cumpliendo con el mandato que nuestro Señor Jesucristo nos ha dicho que hagamos. Que las circunstancias, hermanos, no causen perplejidad o duda en nosotros o incertidumbre en nosotros. No puede causar las circunstancias tales cosas, porque nosotros servimos a un Dios poderoso, a un Dios vivo,
adoramos al Todopoderoso que un día regresará de la misma manera que estos discípulos lo vieron irse, hermanos. Lucas también redacta algo muy interesante de una parábola de nuestro Señor Jesucristo acerca de la fidelidad, la prudencia, pero también de la necedad de algunos siervos de un amo. Bien, Lucas capítulo 12, el verso 42 al 45 dice: y el Señor dijo: ¿quién es pues el mayordomo fiel y prudente a quien su Señor pondrá sobre sus siervos para que a su tiempo les dé de sus raciones? Dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. De verdad os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo dice en su corazón: mi Señor tarda en venir, y empieza a golpear a los criados y a las criadas, y a comer, a beber y a embriagarse, el Señor de aquel siervo llegará un día cuando él no lo espera y a una hora que no sabe, y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los incrédulos. ¡Wow! Hermanos míos, ¿entendemos qué es lo que nosotros tenemos que hacer mientras nuestro Señor Jesucristo, resucitado, que vive, regresa? Dichoso aquel siervo que nuestro Señor le encuentra haciendo lo que Él le ha mandado hacer. Pero nuestro Dios, debemos de recordar cosas como esta. Nuestro Dios puede utilizarnos aún ahí donde nosotros nos encontramos. Sí, aún Dios puede hacer de cosas, y siempre lo ha hecho, de cosas ordinarias, cosas extraordinarias, de cosas comunes, maravillosas cosas, hermanos míos. Recuerden que uno de los grandes milagros de nuestro Señor Jesucristo, alimentar a más de 5,000 hombres sin necesariamente mujeres y niños, lo hizo con un simple almuerzo de un niño. Bien, y le dio a tantas personas y aún sobraron alimentos. Dios hace las cosas mucho más abundantemente, como vamos a leer más adelante. Pero si tú eres de las personas que no crees que Dios puede utilizarte, ahí donde tú estás, tal vez estas palabras de un escritor anónimo te caben, hermanos míos. Escuchen muy bien lo que este hombre dijo. Si crees que Dios no te puede usar allí mismo donde te encuentras, no creo que te pueda utilizar en ningún otro lugar. Dios puede utilizarte ahí donde estás. En cualquier lugar, hermanos míos. Todo lo que Dios hace, todo lo hace en abundancia y lo hace bueno. Muchos de nosotros quisiéramos estar en otro lugar o quisiéramos estar en otras circunstancias. Pero si Dios no te puede usar allí donde estás, dudo mucho que Él te vaya a usar en otro lugar. Efesios capítulo 3 nos dice cuán abundantemente Dios hace las cosas. Y aquel, capítulo 3, verso 20 de Efesios, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, hermanos míos, según el poder que obra en nosotros. Wow. Lo que el apóstol Pablo, según el contexto de estas palabras, hermanos míos, le está pidiendo en oración a Dios que estos creyentes sean fortalecidos en su interior para que vivan esa fe increíble, para que sean capaces, oigan eso, de comprender
y conocer un amor que excede todo conocimiento. Es interesante, ¿verdad? Pero Él le está rogando para que estas personas sean capaces de comprender ese maravilloso amor. Quisiera hacerle algunas preguntas, hermanos míos, de reflexión final también. ¿Por qué estás donde estás? Bien, pudiese ser una pregunta tal vez muy obvia y muy fácil, ¿verdad?, de responder en estas circunstancias en las cuales nuestra nación y el mundo está pasando. Bien, estamos en nuestra casa, pero ¿por qué estás donde estás? Y aún en esa situación que parece fácil dar una respuesta a esta pregunta, reflexiona en estas dos preguntas más. Si estás donde Cristo, donde tu Señor te quiere que estés, ¿estás haciendo lo que Él ha mandado hacer? Si ya sabes que estás en el lugar prudente donde debes de estar, y porque tu Señor te ha mandado a obedecer en estas circunstancias a nuestros gobernantes, ¿estás haciendo lo que Dios te ha mandado hacer? Reflexionemos en esto, porque debemos de estar haciendo lo que nuestro Dios nos ha encomendado. Dios puede utilizarnos aún a través de estas circunstancias en las cuales nosotros vivimos. Él ha vencido a la muerte. Bien, no esperes a que otras personas oren por ti. No esperes a que otras personas te den palabra de aliento. No esperes a que otras personas te sirvan, hermanos míos. Hazlo tú. Tú puedes hacerlo desde ahí. Puedes seguir compartiendo el evangelio de salvación, por el cual tú has sido salvo. Esto es una responsabilidad de todos nosotros, de la iglesia, como miembros particulares de su cuerpo, hermanos míos. Vida nueva. Esto es nuestra responsabilidad. Cristo resucitó y vendrá pronto. Nos encontrará haciendo lo que Él nos ha mandado hacer. Dios es un Dios vivo. Ha vencido, hermanos míos. Este es un maravilloso día. Y yo espero que compartas esto con muchas personas. Tenemos ya ahora la posibilidad de contactarnos con miles de personas que ni siquiera conocemos. Utiliza los recursos que Dios ha puesto en tus manos para seguir cumpliendo con lo que Dios nos ha mandado hacer hasta que le veamos regresar como estos discípulos le vieron irse, iglesia. Dios me le bendiga y les amo mucho, iglesia. Oremos. Señor Jesús, te damos las gracias. Muchas gracias, Dios, por darnos esta hermosa esperanza de resurrección en ti. Gracias por habernos provisto tu palabra. A través de ella podemos tener la fe para alcanzar tu gracia. Gracias, porque sin merecerlo, a pesar de que éramos nosotros pecadores, tú viniste aquí a este mundo, te humillaste y fuiste obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para derramar tu sangre y redimir nuestros pecados. Ayúdanos a poder compartir este hermoso mensaje de salvación a otras personas, aún en las circunstancias en las que nos encontramos, Señor. Que seamos luz y sal. Y como había hablado, Señor, el miércoles pasado, aparte de la iglesia, que nosotros podamos esperar en ti
haciendo lo que tenemos que hacer. Gloria a Dios, iglesia. Que en el nombre de Cristo Jesús les guarde y les prospere, iglesia mía. Tenemos una esperanza, una maravillosa esperanza, que aunque estemos muertos, tendremos vida. No te afanes, ni sientas mucha ansiedad por las circunstancias que nosotros estamos enfrentando. Porque por más ansioso, dice nuestro Señor Jesucristo, que nosotros estemos, no podremos añadir una sola hora al curso de nuestras vidas. Aférrate a Dios, porque es un Dios bueno, pero justo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Dios me le bendiga, iglesia.